Ujú. Ujú. Mi pregunta tiene que ver con la renuncia. Habías mencionado en otras lecciones que pues es un poco complicado renunciar a los 8 dharmas. Buscamos placer para sustituir el dolor, buscamos ganancia para evitar pérdida, alabanza para evitar crítica y buscamos fama para evitar el anonimato. Sin embargo, creo que el mismo sistema, el sistema educativo, la familia, el lenguaje conceptual que utilizamos, no sé si también el sistema occidental en el que vivimos, todo eso lo promueve. Ujú. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos renunciar de manera consciente cuando la misma sociedad, el mismo sistema te impone como modelo a seguir, como modelo de vida, esos 8 dharmas mundanos? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buena pregunta. Entonces, el quid de la cuestión está en la palabra impone. Es verdad que todo lo que nos rodea va en contra. Estamos nadando contra la corriente. Y todo influye. Influye las personas a nuestro alrededor, influye los medios de comunicación, influye los anuncios que nos están vendiendo algo, influye los algoritmos de Facebook, YouTube y demás. Todo eso influye en nosotros. Todo está optimizado para vender estas pequeñas dosis de alivio, estas estimulaciones, distracciones. Todos estamos pescando, ¿verdad? Estamos buscando distracción, alivio. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que estamos, como diríamos, obligados, que estamos, como diríamos, programados. Si encaramos bien la situación, nuestra vida hoy en día es el terreno ideal para crecer y madurar, porque tenemos mucho con qué trabajar. Cada instante es una oportunidad para trascender, participar sin dependencia, participar de esa reunión, de esa conversación, de esa fiesta, de ese proyecto, sin esa palanca, sin esa dependencia, sin apostar toda nuestra felicidad en ese resultado. Lo ideal es hacernos la vida más fácil, ¿verdad? Hasta que no tengamos fortaleza interna, equilibrio interno, hasta que no estemos completamente llenos y satisfechos y contentos, y por lo tanto invulnerables, ¿verdad? Más resilientes, entonces tenemos que, como diríamos, medir lo expuesto que estamos. No arriesgarnos demasiado. No asociarnos, por ejemplo, con personas insanas. Personas que le gusta tomar mucho alcohol, o muchas drogas, o mucha parranda, o hablar mal de los demás, ¿verdad? Y elegir asociarnos con personas más sanas, más buenas. Cuesta un poquito más encontrarlas, ¿verdad? Pero las hay. Entonces, simplificar, reducir el volumen. Menos cosas, menos personas, menos proyectos, más calidad. Mejores personas, mejor alimentación, mejores proyectos. Entonces, el primer consejo, reducir la cantidad. Nuestra vida hoy en día es saturada. Estamos haciendo demasiado, ¿verdad? Y luego, buscar calidad. Y protegernos de todo lo negativo externo hasta que no desarrollemos fortaleza interna. Técnicamente, ahora es el mejor momento para crecer y madurar. Cuanta más oportunidad, mejor. Pero si somos prácticos, no funciona así. Tenemos que primero, como diríamos,
protegernos de circunstancias dañinas, potencialmente dañinas, y tener espacio y tiempo para interiorizarnos y sanarnos internamente, resolver el conflicto interno, ser una persona coherente, ¿verdad? Contenta, sana, dueña de sí mismo, poder elegir lo que sentimos, lo que atendemos. Y después te vas exponiendo gradualmente a situaciones más caóticas, a personas más problemáticas. Y no te dañan, sino tú les beneficias. ¿Captan esa idea? Entonces, lo que sugieren los grandes maestros es organizar nuestra vida de tal manera que encontremos una situación más sana, más pura, más fácil para crecer y madurar internamente. Y después nos vamos exponiendo cada vez más, conscientemente, a propósito. Entonces, definitivamente se puede hacer. Lo único que tenemos que ser más conscientes y tomar decisiones. Mucho de nuestra vida hasta ahora ha surgido al azar, de forma aleatoria, simplemente por los golpes de la vida, por los contactos, por las sugerencias. Ahora tenemos que diseñar nuestra vida como si fuera un proyecto, planificar a corto, mediano y largo plazo y controlar a todos los variables que podemos. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero hay muchas cosas que debemos controlar, ¿verdad? ¿Qué vemos? ¿Qué consumimos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Verdad? Eso hay que elegirlo. No debe surgir automáticamente. Hay que elegir qué vemos en televisión, qué leemos, cuánto tiempo pasamos en el ordenador, en el teléfono, viendo las redes sociales, con quién hablamos, de qué hablamos, ¿verdad? ¿Qué comemos? ¿Cuánto comemos? ¿Verdad? Todo eso hay que cuidarlo. Y eso nos va a permitir tener más libertad, más tiempo, energía para atender lo que es importante. Si estamos continuamente operando como bomberos, apagando incendios, ¿verdad? Es muy difícil crecer y madurar en el camino. Entonces tenemos que aprender a prevenir problemas en vez de resolverlos. El free will o el, ¿cómo se dice en español? Libre albedrío. Libre albedrío es una ilusión. Entonces, por más que yo quisiera o crea que elijo en qué pensar, en qué ver, qué hacer, al parecer, pues hay otras cosas que determinan lo que voy a hacer, lo que voy a pensar. A mí me cuesta mucho trabajo en creer que no existe el libre albedrío, pero al mismo tiempo, pues sí hay muchas cosas que me dicen que es una ilusión. ¿Cuál sería su opinión? Muy bien, muchas gracias. Sí, muchos neurocientíficos la década pasada habían tomado esa postura de que no hay libre albedrío y llegaron a esa conclusión basándose en un estudio famoso que se hizo en los años 80, que ahora no recuerdo el nombre. Era un estudio en donde las personas estaban sentadas en una silla y tenían todo un equipo midiendo la actividad neuronal. Entonces, cuando esas personas se ponían de pie, ¿verdad? Había un ejercicio que había que ponerse de pie y agarrar algo. Entonces, notaban que había actividad neuronal antes que esa persona se pusiera de pie. Pero después, cuando hoy en día el consenso al que está llegando la comunidad científica es que ese modelo, ese estudio realmente no explica libre albedrío como tal.
quiere decir cuando hay un movimiento aleatorio, ¿verdad? Entonces sí puede haber como de actividad neuronal antes que esa persona esté consciente de ese movimiento. Pero si yo te doy, ¿verdad?, 2 tamales, y tú tienes que elegir, ¿verdad?, si quieres habanero o si quieres esto, entonces ahí eso es libre albedrío. Y no han detectado aún los neurocientíficos actividad neuronal antes de tomar esa decisión. Entonces llegaron a una conclusión, como diríamos, generalizaron las conclusiones de ese estudio de los años 80 y lo aplicaron a todo tipo de decisiones y solo aplica a movimientos espontáneos, ¿verdad? Entonces, cada vez que elegimos con quién hablamos, qué decimos, qué tomamos, ahí no han descubierto actividad neuronal antes de esa decisión. Entonces existe definitivamente libre albedrío y lo confirmamos continuamente, no es una ilusión. Pero no hay libre albedrío absoluto, ¿verdad? De la misma manera que no hay destino absoluto, no hay libre albedrío absoluto, en el sentido de que todo tiene un antecedente, ¿verdad? No podemos de la nada tener una idea nueva. El ejemplo que doy es un artista, ¿verdad? Por mucha imaginación, creatividad que puedas tener, por mucho que quieras innovar, vas a tener que apoyarte en lo que has visto antes, ¿verdad? Entonces puedes combinar diferentes técnicas, diferentes estilos artísticos, diferentes contenidos, pero vas a pedir prestado, ¿verdad? Vas a, como diríamos, construir algo partiendo de causas y condiciones. Entonces, ahora todos nosotros puede decidir, ¿verdad? Vamos a salir a comer y puede decidir qué vamos a comer. Pero cuando tú ves el menú del restaurante, hay muchas opciones que las vas a descartar, ¿verdad? La lucha va a estar entre 2 o 3. ¿Qué quiere decir? Que ya favoreces, ¿verdad? Entonces hay una inclinación. Favorecemos algunas cosas, vemos algunas cosas como viables y otras las descartamos, no las consideramos, incluso no vemos ese potencial, esa posibilidad. Entonces, hoy en día nuestro libre albedrío es limitado. El karma nos limita, el condicionamiento nos limita, nuestra percepción nos limita. Y en la medida que crecemos personalmente o espiritualmente, vamos a tener cada vez más amplitud, una visión más panorámica, vamos a reconocer más opciones y poder considerarlas sin la presión de la palanca emocional, sin la presión de esas costumbres o tendencias que tiran de nosotros hacia un lado o hacia el otro. Entonces, hoy en día tenemos lugar para maniobrar, pero es poco, porque estamos muy condicionados. Y en la medida que crecemos y evolucionamos, vamos a tener más lugar para maniobrar, más capacidad de elegir. ¿Captan esa idea? Entonces sí, tenemos algo de libre albedrío, queriendo decir que llegamos a donde llegamos, habitamos el presente, este instante, debido al karma, a toda la trayectoria. Pero este momento no está cerrado, sigue abierto. No completamente abierto, porque no estamos iluminados, pero hay opciones y tenemos que elegir la mejor opción. Y en la medida que elegimos mejores opciones, se van abriendo más posibilidades en nuestra vida. Si nosotros nos observamos honestamente cómo operamos en el día a día,
rara vez participamos directamente. Somos muy pasivos. Esperamos a que las cosas lleguen a nosotros y después reaccionamos impulsivamente. Pocas veces decidimos. Y si decidimos sobre qué voy a vestir, cómo combina esta blusa con estos calcetines. ¿Sabes que hay estos estudios que dicen que tenemos un límite de decisiones buenas que podamos tomar en un día? Entonces tenemos que reservarlas para cosas importantes. Y ven personas como Alberto Einstein, que tiene casi un uniforme, siempre tiene el mismo traje, la misma camisa, para que no tenga que decir qué ponerse, ¿no? Steve Jobs o algunos grandes ejecutivos visten, ¿verdad?, el mismo color, la misma camiseta siempre. ¿Para qué? Para no gastar esa energía vital en una decisión tan banal, ¿verdad? No le importa lo que piensen los demás. Pero algunos de nosotros el día anterior sobre la cama ponemos este traje, esta blusa, nos miramos en el espejo y esto cómo combina, esto estará de moda. Y es un desgaste, ¿verdad? Entonces tenemos que reservar esa energía vital para decisiones importantes. Muy bien. Antes de conocer siquiera el sendero espiritual, actuamos torpemente, como bien se ha dicho. Y se dice muy fácil soltar, soltar resentimientos, culpas, etcétera. Y en este sentido va la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos otorgarnos ese perdón de algo que ni siquiera estábamos conscientes en ese momento de que, bueno, sí estaba consciente, ¿no?, de todo lo que hice, pero tal vez no tenía esta madurez de visualizar lo grave o el daño que podía ocasionar a otras personas, a seres queridos. Muy bien. ¿Cómo poder, pues sí, realmente desarrollar ese amor suficiente como para otorgar el perdón? Muy bien. Esa es la primera, ¿no? No sé si deba continuar o Ok, no sé. dame la segunda también. Bueno, la segunda va en el sentido de si una persona contempla su muerte como algo que puede pasar hoy o mañana o cuando sea, en 10 años, y bajo ese pensamiento considera que la gratificación inmediata es la mejor forma de aprovechar su vida, ¿eso sería inmaduro? Porque usted hablaba de las adicciones y de este pensamiento pues inmaduro, ¿no? Me generó también esa pregunta que no quería dejar pasar porque para mí y supongo que para otras personas puede ser muy importante. Muy bien. Muchas gracias. Ok, gracias. El perdón puede ser muy laborioso, dependiendo la validez que le demos a lo que ha transcurrido. Entonces, si nosotros creemos en tal cosa como pecado, entonces creemos en tal cosa como pecador. Y eso quiere decir que esa acción negativa tiene daño interno y te convierte a ti en una persona mala. Entonces, para cierta mentalidad fundamentalista es útil tener, ¿cómo diríamos?, una estructura muy clara de lo que es bueno y malo. Para una mente conservadora, fundamentalista, es bueno que el mundo sea blanco y negro. Y eso te incentiva a seguir el código de tus antepasados, ¿verdad? Y entrar en línea, porque no hay discernimiento propio,
no hay manera de evaluar, entonces es muy bueno tener un código rígido, binario, blanco y negro. Y tú, si sales fuera de esa línea, te conviertes en un pecador y tienes que hacer algo externo para sanarte, ¿verdad? Y eso es bueno para ese nivel de conciencia. Pero para nosotros ha caducado. Nosotros tenemos que tener una visión más sofisticada, trascendental de lo que es el perdón, ¿verdad? Y comprender que las acciones que hacemos es el producto de muchos factores que se están reuniendo. Y somos semiconscientes de lo que hacemos, ¿verdad? No estamos completamente conscientes del daño que estamos haciendo y las consecuencias, si no, no lo haríamos. Entonces, estamos participando a medias. Parte es el producto de las circunstancias, la presión del entorno, parte es las tendencias que arrastramos, parte es la ira y demás. Entonces, hay que ser muy honestos con nosotros mismos y definir lo que es sano, dañino, incluso feo, ¿verdad? Vamos a verlo en otra persona que es más fácil y después lo vemos en nosotros. Cuando vemos una persona que ha hecho algo daño, como ha robado, ha agredido a alguien, eso es una acción negativa y hay que verla como tal y hay que enfrentar esa situación y proteger a la sociedad de ese tipo de acciones. Y hay que condenar esa acción, pero no necesariamente condenar ese individuo. Algo en nosotros tiene que creer en la posibilidad que esa persona se recupere mañana. Incluso que en el futuro pueda llegar a ser nuestro mejor amigo. Entonces, no debemos enjuiciar categóricamente a esa persona para que siga siendo malo, pecador, ladrón, delincuente en el futuro. Es contextual. En este momento, en esta situación, esa acción es dañina. No quiere decir que somos tontos, ¿verdad? Si le prestamos dinero a alguien y no nos devuelve, entonces la próxima vez que nos pide dinero, tenemos que tener más cuidado, ¿verdad? Pero no enjuiciar categóricamente a esa persona a largo plazo. Apego, aferramiento, quiere decir cuando descontextualizas algo. Cuando algo es bueno y malo fuera de contexto, fuera de tiempo y espacio. ¿Tiene sentido? Entonces, hacemos un ejercicio en donde revivimos lo que ha transcurrido, ¿verdad? Primero en tercera persona, para no sentirnos amenazados, simplemente teniendo claro lo que pasó antes, durante y después. Y después en primera persona, recordando lo que corría por nuestra sangre, ¿verdad? Lo que sentíamos dentro, las acciones dañinas o torpes, y asumimos responsabilidad en la manera que participamos. En la medida que tú eres responsable, en esa medida yo acepto esa responsabilidad. Y luego te comprometes a nunca volver a actuar de esa manera dañina otra vez. Pase lo que pase, digan lo que diga, no me voy a rebajar hasta tal punto de reaccionar de esta manera. Es más, hoy me comprometo a hacer lo opuesto. Si robé algo, ahora voy a ser una persona muy generosa, ¿verdad? Y después nos tenemos que sentir restaurados. Tenemos que procesar ese evento. Casi como si fuera el duelo de una persona, tenemos que procesar ese evento y tiene que llegar a un fin, ¿verdad? Tenemos que resolver. Hemos hecho todo lo posible para restaurar ese mal que hemos hecho y ahora
no nos identificamos con ese mal, con ese daño. Eso es muy importante. Entonces, sin darnos cuenta, heredamos esta idea de pecado y pecador y nos identificamos con el daño que hemos hecho. Creemos que yo soy inherentemente, mi ADN es esto. Y eso imposibilita mejorar y cambiar. Entonces, tenemos que entender que cuando pensamos algo mal, cuando hacemos algo mal, es una toxina que está pasando por nuestro sistema. Somos agregados psicofísicos, mente y cuerpo. ¿Quieres que te dé un ejemplo muy malo? Yo nunca lo he visto, pero lo he visto en un documental en California. Van a ser enemas. ¿Enemas? ¿Sabes cuando meten agua? ¿Enemas? Sí. Cuando meten agua en donde no debe ir, ¿verdad? Para purificar tu cuerpo por dentro. Entonces, en este salón, en este estudio, tenían una máquina en donde veían el agua que salía. Después que la meten, salía por un tubo de plástico translúcido y veías toda la basura, ¿verdad?, que iba pasando por ese tubo. No sé por qué lo hacían así. A lo mejor para inspirar a las personas a comer más puro, a depurarse, a hacer ayunos. Entonces, tenemos que tener esa idea que hay un agente externo, hay algo tóxico que está atravesando nuestra mente, nuestro sistema. Y no es nosotros, es algo que se ha introducido por costumbre, por lo que vemos, por lo que hemos asimilado. Entonces es importante detectar ese elemento tóxico, eliminarlo de nuestro sistema y comprometernos a protegernos, a no incluirlo una vez más. Pero no somos lo que pasa por nuestra mente, no somos lo que decimos, no somos lo que hacemos, ¿verdad? Es nuestra condición temporal, que se debe a causas y condiciones, y muchas que están fuera de nuestro control. Entonces, asumimos la responsabilidad y luego procesamos este evento. Y empezamos borrón y cuenta nueva, empezamos de nuevo a crecer y madurar. Lo vemos como un aprendizaje, una oportunidad bellísima para mejorar y crecer. Por lo menos en mi vida, las personas más maravillosas que he encontrado fueron las personas más traviesas. Una persona que se cae, se tropieza, y tiene la valentía de levantarse, sacudirse y emprender un nuevo camino, vale mucho más que alguien que no se ha caído. Confío mucho más en una persona que se ha recuperado que una persona que nunca ha fallado, ¿verdad? Porque tarde o temprano todos vamos a fallar, pero alguien que lo reconoce, lo sabe, lo ha procesado, ha aprendido esa lección, mucho más poderoso. Y la última pregunta, muy rápido: gratificación inmediata en el contexto de la muerte. ¿Es verdad lo que tú dices? Si realmente reflexionamos sobre la muerte, podemos llegar a la conclusión, bueno, si todo va a acabar y nada tiene sentido, vamos a exprimirle el jugo a esta vida, ¿verdad? Vamos a bailar hasta las tantas de las noches. Esa es la conclusión de Ernesto Hemingway, ¿verdad? Y muchos de los influencers hoy en día, ¿verdad? Dice, no tiene sentido conseguir dinero. Lo más importante en la vida es tener experiencias, porque las experiencias nadie te las puede quitar. Una versión moderna de
nadie me va a quitar lo que baile, ¿verdad? Pero la muerte sí te lo quita, ¿verdad? Vas envejeciendo y te vas olvidando, ¿verdad? Y no te acuerdas ni cómo te llamas, y menos de esa fiesta. Entonces, es tan importante cuando reflexionamos sobre la muerte, sobre la impermanencia, el tercer punto. El primer punto es que vamos a morir. El segundo punto es que podemos morir en cualquier instante. Eso nos permite vivir plenamente cada instante. Pero el tercer punto es que en ese momento de la muerte, lo único que tiene valor y sentido es el mérito y la sabiduría adquirida, ¿verdad? Es lo único que tiene valor. El patrimonio no tienes acceso, amistades no tienes acceso, logros no tienes acceso. Incluso esa foto que tienes colgada dándole la mano a un artista no tiene acceso. Ese selfie que me hice con la Marincha no tiene importancia, ¿verdad? Lo único importante es lo que predomina en ti, lo que surge naturalmente, lo que has integrado. Eso es lo que te logra tener cierta maestría sobre el proceso de transitar a la próxima encarnación y lo que determina la próxima encarnación. Pero si no crees en el karma y no crees en la futura vida, por lo menos podemos creer que en esos últimos días lo más importante es el arrepentimiento. Esto lo he vivido entrevistando a muchas personas mayores de 80 y 90 años, lo dicen los grandes yogis, pero también lo puedes experimentar. Hoy en día hay un libro muy popular escrito por una enfermera australiana, una enfermera que entrevistó a muchos pacientes y vio el factor, el común denominador, ¿no? Lo que comparten entre ellos. Y es verdad, lo más importante es vivir de tal manera que somos fiel a nosotros mismos, que vivimos de acuerdo a nuestros principios y que moremos contentos con quienes fuimos y lo que hemos hecho. Eso es lo más importante. Milarepa dice, mi religión es muy simple. Quiero morir sin arrepentimientos. Y morir arrepentimientos no quiere decir ser perfecto. No estamos iluminados. Quiere decir, en la medida que soy consciente, ¿verdad? He elegido bien. En la medida que soy consciente de lo que es bueno y malo, he elegido bien. No me he traicionado. Eso es más importante que tener vivencias. Las vivencias se fuman, desaparecen, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos sirve todas las fiestas que hemos bailado? ¿Verdad? ¿Qué valor aporta a nosotros? Nada. Entonces es muy importante. Buenas preguntas. Muy bien, continuamos con nuestros estudios. Estamos aún en la primera línea. La primera y la segunda línea tratan el estado de renuncia. En la primera línea habíamos resumido el desarrollo espiritual en 4 cosas, ¿verdad? Conducta, estudio, escucha, contemplación y meditación. Vamos a leer juntos, si os parece, en la página número 5, en cursiva, el resumen de esta primera sección de este comentario sobre la primera línea. Lo escrito hasta ahora está de acuerdo con el Abhidharma Kosha. El Abhidharma Kosha es un tratado de metafísica, de psicología budista, donde establece lo siguiente.
Por poseer la escucha y la contemplación basadas en la conducta, uno debe aplicarse totalmente a la meditación, ¿verdad? Resume esos 4 aspectos. Así, esto muestra directamente la diferencia entre los objetivos últimos y relativos, mientras que indican de manera indirecta la forma de meditar sobre la dificultad de obtener los 18 prerequisitos del renacimiento humano y la importancia de la vida. ¿Qué quiere decir? Que en este comentario, en este tratado, en cada sección, asociado a cada línea, se va a destacar un aspecto o 2 del camino espiritual directamente, ¿verdad? Explícitamente. Y de forma implícita, indirecta, se va a señalar otros temas. En este caso, los 2 temas pendientes son 2 contemplaciones. La primera se dice tradicionalmente la preciosa renacimiento humano, el precioso renacimiento humano, y la segunda es la impermanencia de la vida. O sea, un tema que tocamos brevemente con una pregunta sobre la muerte. Pero hablamos, si os parece, un poquito sobre el precioso renacimiento humano. Y aquí vemos algo un poco extraño para nosotros, 18 prerequisitos. En realidad hay muchos más. Simplemente quiere decir que para tener acceso al camino del Dharma, un camino trascendental, un camino no dual, tienen que coincidir varias cosas simultáneamente. En tu vida tienen que haber varias condiciones fortuitas, externas e internas, para tener acceso. Ahora, si tú aprovechas ese acceso y progresas en el camino, eso es otra cosa, un segundo paso. Pero aquí estamos hablando de la oportunidad. Y la oportunidad de introducirnos en el Dharma y progresar hacia la iluminación, a esa oportunidad tiene el nombre, la etiqueta del precioso renacimiento humano. Entonces quiere decir que no es suficiente ser un humano, tenemos que estar acompañado de condiciones. Primero, allá afuera en el mundo tiene que existir el Dharma. O sea, tenemos que estar en un planeta, en un ciclo en donde haya surgido un Buda, un ser iluminado. Y ese Buda tiene que haber enseñado. Curiosamente, algunas veces los Budas no enseñan. ¿Habéis escuchado eso? En realidad enseñan, pero nadie les hace caso. Porque algunas veces hay seres brillantes, iluminados, pero no hay interés, ¿verdad? No hay un despertar de la conciencia. Entonces, de ahí no se crea una tradición, no hay un linaje de practicantes. Entonces, la primera condición, que estamos en un ciclo evolutivo muy importante en este planeta, en donde una masa crítica de la población, hace 2600 años, en el norte de la India, demandaba, exigía la presencia de un ser iluminado. Y de ahí nació el Buda. Y enseñó, y fue escuchado, ¿verdad? Y de ahí, con mucho esfuerzo, con mucho amor, diferentes practicantes continuaron ese linaje. Porque el Dharma a este nivel no puede extraerse de la letra muerta. Tiene que ser parte de una tradición viva, en donde el estado espiritual se transmite de una generación a otra, de un maestro a un discípulo, de una forma ininterrumpida hasta el presente. Entonces, por suerte, hoy en día tenemos aún tradiciones muy genuinas, ¿verdad? Y maestros y maestras realizadas.
que pueden transmitir la esencia del Dharma, nos pueden dar acceso al camino profundo, trascendental, no dual que enseñó el Buda. Entonces eso es maravilloso. Y vivimos en el mejor momento de la historia. Y pensamos que es el peor, ¿no? Me acuerdo una vez estaba recibiendo una enseñanza de su santidad el Dalai Lama y dijo, hace muchos años conocí a la reina madre, que era la madre de la reina de Inglaterra que acaba de fallecer, ¿verdad? Y ella muy mayor, estaba en los 90, y le preguntó, tuvo una cita, un encuentro, una visita a Inglaterra, y le preguntó, usted que ha vivido tantos años, desde el siglo pasado, ¿piensa que el mundo ahora es mejor o peor? Y su santidad el Dalai Lama dijo, ella sin dudar dijo, por supuesto, el mundo hoy en día es mucho mejor. Hay mucha más igualdad, más justicia, más recursos y más bienestar. Y todas las estadísticas, casi todos los criterios que puedes emplear para evaluar el progreso lo demuestran. Hay más longevidad, más calidad de vida, menos muerte prematura. Estamos mejorando a muchos niveles, pero a la vez estamos cada vez más insatisfechos. Porque nuestra vara, nuestro estándar de lo que es justo, de lo que es adecuado, cómo se deben comportar, ¿verdad?, los políticos, es cada vez más alto. Antes la corrupción ni se cuestionaba, ¿verdad? Entonces ahora nos sorprende de vez en cuando leer una noticia que hay este político corrupto, esta corporación que se ha infiltrado, esta pandilla que tiene acceso a esto. Entonces eso es bueno. Nuestros ideales han crecido, se han elevado y debemos demandar y exigir que las cosas sean cada vez mejor. Entonces, tienen que haber circunstancias externas, ¿verdad? Tenemos que tener acceso al Dharma. Hoy, por suerte, aunque no pueda viajar a México, nos podemos ver en línea. Eso es algo milagroso. Hace, 15 años nadie se lo pensaba, ¿no? No es lo mismo como estar presente, no es lo mismo como si estuviéramos reunidos 5 personas, ¿verdad? Ahí podía, como diríamos, dosificar, presentar esta enseñanza de una forma más ajustada a tus necesidades. Y a la vez, internamente, nosotros también tenemos que tener salud, inteligencia, cierto nivel de mérito, de virtud para estar interesados en estos temas. Tenemos que estar en un ciclo especial de nuestra evolución en donde hay una afinidad, un acercamiento por la meditación, por la virtud, por el altruismo y demás. Como dije, esto no es para todos. Tiene que haber muchas diferentes presentaciones en muchos diferentes niveles para atender el estado de conciencia de cada quien. Entonces, si el Dharma coincide, si tenemos Dharma, si hay paz, si tenemos los recursos necesarios, el tiempo, la energía para estudiar, reflexionar y meditar, y a la vez tenemos el interés, ¿verdad? Entonces, algo maravilloso puede ocurrir en nuestra vida. En una vida podemos dar un salto evolutivo. Podemos hacer una mejora equivalente a 100 vidas. Más barato, más económico. Porque muchas veces los aprendizajes duelen, ¿verdad?
Entonces ahora, voluntariamente, ¿verdad?, podemos desarrollar paciencia, ¿verdad? Y no estar torturados en un calabozo para desarrollar paciencia, ¿verdad? También es importante reconocer que el sufrimiento no necesariamente es vehículo de conciencia. Cada vez que sufrimos no necesariamente aprendemos. Algunas veces la embarramos más, ¿verdad? Cuando sentimos un ataque, atacamos más en vez de desarrollar alguna cualidad espiritual. Entonces es bellísimo ver a mis amigos espirituales, algunos que conozco 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, a hacer un cambio significante en su vida. No todos aprovechamos esta oportunidad a lo máximo. Entonces mi deseo para todos ustedes es que lo aprovechen. Si coincide, ¿verdad?, con tu ciclo, con tu etapa, entonces realmente dedicar tiempo, energía a ello. Es la manera más provechosa de adueñarnos de nuestro estado y desarrollar satisfacción y felicidad. No hay riqueza mayor en el mundo que ser dueño de nosotros mismos. Eso quiere decir que no dependes de las circunstancias, que estás contento, satisfecho cuando llueve y truena, cuando el sol está lindo, cuando hay fiesta, ¿verdad? No dependes de las condiciones, eres dueño de ti mismo. Esa es la mayor riqueza que uno puede adquirir. Entonces, la preciosa encarnación humana quiere decir, y esto va a ser un poco extraño escuchar, un evento muy especial en un ciclo de cientos y cientos de encarnaciones. Es raro tener este nivel de acceso, este nivel de oportunidad, porque raramente coinciden tantas cosas. Hay personas que quieren estar aquí, ¿verdad?, y no pueden. Y hay algunas personas que están aquí y no quieren. ¿Verdad? Entonces es raro que todo coincida. Que tengas la salud, que tengas un poco de ahorros, que puedas pasar todo un sábado, un domingo, y que en el futuro dispongas en tu calendario anual de un bloque de 10 días o 15 días para hacer un retiro, ¿verdad? O profundizar en las enseñanzas, hacer una formación en filosofía y demás. El Dharma funciona. La meditación es la manera más directa, más efectiva de crear cambio, mejora en nosotros mismos. Pero no es mágico, no hay atajos. Hay que realmente dedicarnos a ello. O sea, estamos reeducando nuestra mente. Y esa reeducación está compitiendo con mucho condicionamiento. Entonces, si lo hacemos de una forma organizada y si hay constancia, podemos corregir tendencias negativas muy arraigadas en nosotros en poco tiempo. Muy bien. Y el otro tema es la impermanencia. Se dice que hay 4 contemplaciones muy importantes para todos los yogis, todos los meditadores. En esta línea estamos viendo las primeras 2, la preciosa encarnación humana y luego la impermanencia. Y tocamos el punto de la muerte, pero solo para completar esa enseñanza. El primer paso es reconocer que todo está cambiando. Y este es el punto menos controvertido, menos controversial, ¿verdad?, que podemos tocar. No hay debate. Todo el mundo acepta el cambio, la impermanencia,
practicante, no practicante, comunista, capitalista, político, lo que sea. Todo el mundo acepta el cambio, pero parte de nosotros lo resiste, ¿verdad? A muerte. Parte de nosotros cosifica las cosas, cosifica a las personas, cosifica situaciones, nos cosificamos a nosotros mismos, y a la medida que nos aferramos a esos conceptos, a esa idea, a esos iconos de nosotros mismos y los demás, sufrimos el cambio. A la medida que aceptamos y vivimos el cambio, no sufrimos. No es una sorpresa, no nos sacude. Pero a la medida que somos rígidos y nos quedamos con una versión rígida de la realidad, en esa medida, cuando eso se rompe, nosotros nos rompemos. Entonces, la manera más fácil de entenderlo es hablar de personas. Aunque podemos ser rígidos con objetos, podemos ser rígidos con ideas, tener dogmas personales, pero vamos a hablar de personas brevemente. Cada vez que conocemos a alguien, estamos tratando de llegar a un icono, de crear un avatar. Voy marcha atrás un poquito. Estamos saturados, recibimos mucha información. Entonces, hemos evolucionado a través de los siglos para descartar la mayoría de la estimulación que nos llega y quedarnos con lo más importante, porque nuestra mente, nuestro cerebro solo puede procesar cierto límite, ¿verdad?, de datos. Entonces, la mayoría estamos ignorando. Ahora mismo estás ignorando la persona que se está rascando, esta persona que se está estornudando. Estamos tratando de enfocarnos y descartar ruidos, sensaciones táctiles, olores y demás, ¿verdad? Mucha información. Entonces el mundo es HD y nuestra resolución es muy baja. Nos quedamos con poquitas cosas. Y cuando conocemos a alguien, esa persona es HD, alta definición. Es una persona compleja, dinámica y constantemente cambiando, ¿verdad? Y eso es muy difícil trabajar con eso. Entonces, creas un icono, un avatar. Pepe es así. Te quedas con la característica más distintiva. Haces una especie de caricatura, ¿verdad? Y un ejemplo es nuestro, como diríamos, nuestra computadora tiene tiene teclado, pantalla y demás, pero tiene un escritorio, ¿verdad? Y en ese escritorio todos los elementos están representados como iconos. Puede haber un libro de poesías de 200 páginas y está representado con un pequeño dibujito de una hoja, ¿verdad? Puede haber un álbum de 200 fotos, está representado con una carpeta, ¿verdad?, azul. Puede haber una serie de vídeos, ¿verdad?, de Dharma, de meditaciones, y también tiene un icono de una rueda de Dharma. Y movemos uno de esos iconos a la basura y eso mueve miles, cientos de miles de palabras, ¿verdad? Entonces nosotros también, para no lidiar con tantos detalles que nos satura, tenemos iconos en nuestra mente, representaciones de cosas allá afuera en el mundo. Y hacemos representaciones también de personas. Y eso no está mal, eso es bueno. Necesitamos funcionar de esa manera. Y gracias a eso somos amos y dueños del planeta. O sea, el humano tiene esa capacidad de representar la realidad, crear un modelo virtual en nuestra mente de lo que está pasando allá afuera. Y después desarrollar experimentos, ejercicios, ¿verdad? Si yo hago esto, ¿qué pasaría? Y eso es una gran ventaja.
El ejemplo que di ayer es de un tigre, ¿verdad? Uno de nuestros antepasados se encontró con un puma en la selva y tuvo que desarrollar un experimento en su cabeza, calcular la distancia con el puma, la velocidad del puma, cuánto me va a llevar entrar en el agua, correr al árbol. Si empujo a Pepe para que el puma se coma a Pepe, puedo yo escaparme, Pepe me va a matar. Entonces, hacemos todos estos cálculos en este modelo virtual y elegimos el que tenga mejor probabilidad de éxito, ¿no? Y después ejecutamos eso. Eso es bueno, es positivo. Pero sin darnos cuenta, hacemos una equivalencia directa entre el icono y la realidad, entre el avatar de Pepe y Pepe. Entonces pasa el tiempo, ¿verdad? Y vemos a Pepe en una fiesta, ¿verdad? Y la actitud, el comportamiento de Pepe no se parece en nada a nuestro avatar, ¿verdad? Y entonces nuestro modelo se rompe, ¿verdad? Y podemos sufrir si estábamos invertidos en el antiguo Pepe, en el avatar, ¿verdad? Si creíamos en su existencia inherente, equivalencia directa, y si había valor agregado, Pepe es mi amigo, yo puedo depender de Pepe, yo confío en Pepe. Y de repente en la fiesta ves que no puedes confiar en Pepe. Entonces, eso causa sufrimiento en la medida que estabas completamente dependiendo de tu idea, concepto, abstracción, icono de Pepe. ¿Captan esa idea? Entonces es tan importante recordarnos que estamos modelando la realidad, creando abstracciones, cosificando, cristalizando Pepe y nosotros mismos. Sin darnos cuenta, un día te miras al espejo y no te reconoces. ¡Qué viejo estoy! Tantas arrugas, tantas canas. O sea, no te pareces a tu avatar, a tu icono, ¿verdad? Y en la medida que estabas invertido en ese avatar, en ese icono, sufres. Y tratas de recuperarlo con cirugía estética, ¿verdad? O con Botox, ¿sí? Botox. Entonces, tan importante aceptar la realidad del cambio. Incluso las montañas están cambiando. Hace 2 días fui a ver las pirámides y se están erosionando, ¿verdad? Las montañas van a ser valles, el sol algún día dejará de iluminar. Eso es tan importante. Eso quiere decir que cuando surge un cambio inesperado, lo podemos aceptar y procesar con más facilidad. No hay resistencia, ¿verdad? No es una amenaza para nosotros, ¿verdad? Entonces esa contemplación es muy importante y a lo mejor de las 4, la más beneficiosa. Si tenemos claro que el camino espiritual es lo más importante, que nuestro potencial es infinito, a esa ecuación le agregas muerte y sales disparado. Realmente aprovechas esta encarnación, esta vida. Pero si la vida no tiene sentido, si no ves opciones y una solución para cómo mejorar tu estado y lograr la felicidad, agregas muerte y te deprimes, ¿verdad? No aporta mucho valor. Pero si tenemos las cosas claras y vemos que tenemos potencial de mejorar nuestra existencia, entonces la muerte, o sea, contemplar nuestra mortalidad, que el cuerpo está cambiando y finalmente dejará de funcionar, eso es un gran beneficio. Algunos dicen, esa es la segunda vida. La segunda vida empieza cuando reconoces tu muerte, ¿verdad? Y si lo haces bien, hay un cambio significativo
los colores son más vívidos, más saturados, los sabores son más intensos y aprovechas cada instante, cada contacto, cada persona, cada oportunidad. No postergas, todo es hoy, ¿verdad? Entonces, no es tanto los años que vivimos, pero dentro de esos años, ¿cuánto de esas horas del día estamos plenamente presentes, plenamente participativos, haciendo nuestro mejor intento? Y la reflexión sobre la muerte puede ser nuestro gran aliado para valorar más la vida y todo lo que ofrece. Entonces, ahora, si os parece, pasamos a la segunda línea. Podemos leer en la página número 5. Para alcanzar el nirvana, abandona el apego a los tres reinos. Para abandonar el apego a los tres reinos, ten presente las limitaciones de la existencia mundana. Primero, el sufrimiento del sufrimiento es el sufrimiento de los tres reinos inferiores. Si lo contemplamos de manera correcta, nuestra piel templará, ya que si lo padeciéramos, no podríamos soportarlo. Quienes no logran la virtud de la renuncia son cultivadores de los reinos inferiores. Donde sea que residan, será un lugar lamentable. Buenas noticias esta tarde. O sea, si tenemos fe y confianza en el karma, entonces es bueno apretar las tuercas y saber que en este universo hay diferentes formas de existencias que están, como diríamos, condicionadas por nuestro karma. Entonces, si nosotros actuamos de una manera negativa, vamos a tener consecuencias, resultados desafortunados. Y si podemos hacer cualquier cosa, ¿verdad? Si estamos libres de hacer las acciones más dañinas, los pensamientos más negativos, las palabras más hirientes, entonces también tiene que ser verdad que los resultados pueden ser drásticos. Entonces hay en este universo algún lugar muy penoso que fue producido por causas y condiciones, por acciones muy, muy dañinas. Entonces, en esta segunda línea, vamos a leer la línea primero. Si estás aferrado a los 6 reinos, si estás apegado a samsara, no tienes renuncia. Entonces, ahora vamos a ver el segundo nivel de renuncia. En la primera línea vimos el primero, que se resume con perseguir objetivos mundanos, confundiéndolos por la felicidad genuina. Y Manjushri, el Buda de la Sabiduría, nos dice: supera el tiempo limitado de esta vida, invierte tu energía a largo plazo para asegurarte que las prácticas espirituales no se corrompan, ¿verdad?, por estas motivaciones, los 8 dharmas mundanos. Entonces es comprensible. Esta segunda línea es un poco más delicada. Aquí estamos tratando de superar no solo los proyectos cercanos que pueden dar algo de satisfacción al ego, sino soltar completamente el proyecto del ego. Queriendo decir que no hay manera de ser exitoso a largo plazo, de encontrar plenitud y felicidad genuina, manteniendo el ego, manteniendo la ignorancia fundamental, el egocentrismo y demás. Hay una contradicción. Si estamos en contra de la verdad, de la realidad, no puede haber satisfacción, paz, equilibrio, bienestar. Y una manera de resumirlo, y esto puede ser una presentación un poco extraña para algunos, es decir que tenemos que soltar el miedo y la esperanza. En la primera línea
soltamos los proyectos mundanos, resumidos en estos 8 dharmas, ¿no? Fama, placer, aprecio, poder, riquezas y demás, confundiéndolos como un fin en sí mismo, ¿verdad? Como la felicidad. Y ahora queremos liberarnos de la esperanza. Y esto suena muy raro porque en nuestro mundo lo que se vende es esperanza. Entonces nos suena un poco raro. No, Marinche, dime cualquier cosa, pero no me quites la esperanza. Entonces aquí estamos hablando de una esperanza tóxica o dañina. En la sesión anterior estábamos hablando del perdón. Entonces hay una culpabilidad que es dañina, nos aplasta. Pero hay una culpabilidad sana, que es tomar responsabilidad por lo que hemos hecho y aprender lecciones. Hay un miedo que es dañino, ¿verdad? Nos paraliza. Pero hay un miedo sano, en donde, como diríamos, respetamos la realidad, respetamos nuestras debilidades, que aún estamos bajo el poder de la ignorancia, de las aflicciones y demás. ¿Captan esa idea? Entonces, nada es completamente malo y bueno, todo depende del contexto y cómo lo encaramos. Entonces, ¿qué tipo de esperanza es dañina y por qué? ¿Y cómo está asociada con el miedo? Que sabemos que huele mal, ¿no? Que es incómodo. La esperanza dañina es que podemos lograr, con ego y todo, la felicidad genuina. Es casi esperar un milagro. No hay nada más triste para un filósofo, un meditador, ver a las personas jugar a la lotería. Espero que no hiera el corazón de nadie. Es muy fanático del bingo, de la quiniela, de la lotería. Pero hay muy pocas probabilidades de éxito. Entonces, hay una correlación. Cuanto más pobreza hay, cuanto peor va la economía, las personas más juegan a la lotería, esperando un milagro, un rescate. Entonces, la esperanza dañina espera milagrosamente algo externo que produzca alivio. Espera encontrar en algún sitio de este planeta un rincón bello donde haya paz. Básicamente, los últimos 5 minutos de una película de Hollywood, ¿verdad? Todos estamos buscando la carrera perfecta, la familia perfecta, los amigos perfectos, la salud perfecta, la casita perfecta, el perrito perfecto y la verja blanquita alrededor de todo. Y eso nunca ocurre. Puedes tener 2 cosas bien, pero la tercera no funciona. Arreglas esta y se te cae la tercera. Y un maestro me dio un ejemplo muy interesante. Dijo, imagínate. Es un ejemplo un poco raro para un maestro. Dice, imagínate que estás en un hotel muy lujoso, 5 estrellas. Estás con un amigo, con tu pareja y quieres celebrar algo, ¿no? Entonces pides una botella de champán. Y como es un lugar muy lujoso, te dan con esa botella un platito de fresas, porque la fresa resalta el sabor del champán. No sé por qué un budista debe saber esto. Entonces, tu amigo, tu pareja tiene que ir al baño, ¿no? Y tú no quieres abrir el champán y empezar antes que venga. Entonces haces tiempo y te pones a jugar con esas 3 fresas. Muy lindas, perfectas, grandes, pero solo 3. Y se te ocurre hacer un juego, hacer una torre con esas 3 fresas.
¿verdad? Poner una encima de la otra. Sin trampas, sin palillos, sin miel, sin nada. Simplemente una encima de la otra. Y es muy difícil, porque la fresa tiene una forma muy rara, ¿verdad? Mitad pirámide, mitad redonda. Pero después de muchos intentos, logras que la segunda fresa quede encima de la primera. Y el maestro dice, esto es lo peor que te puede pasar. Porque eso te da la esperanza que vas a poder poner la tercera, ¿verdad? Y eso nunca va a pasar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, cuando empezamos a tener éxito en la vida, se debilita el camino espiritual. Pues mira, por aquí sí va bien. Al final puedo ser exitoso allá afuera en la vida. Puedo lograr felicidad. Puedo conseguir esa tercer fresa, ¿verdad? Pero esa esperanza es fútil, no se va a dar. No podemos perfeccionar algo que es imperfecto, que está en contradicción directa con la realidad. ¿Captan esa idea? O sea, si no comprendemos el universo, no tenemos una idea correcta de los fenómenos, no comprendemos quiénes somos, no sabemos exactamente el estado último de nuestra mente, y de ahí surge una ficción, ¿verdad? La cristalización de este aspecto subjetivo, el ego, con su, como diríamos, aura, su campo de gravedad, el egocentrismo que tira hacia casa, exagera nuestra importancia, ¿verdad? Y de ahí se generan tantos estados emocionales que distorsionan la realidad, ¿verdad? Y ahí estamos continuamente actuando de una manera torpe en el mundo, yendo en contra de la naturaleza. ¿Cómo puede funcionar? ¿Verdad? ¿Cómo puede funcionar eso a largo plazo y lograr la tercera fresa? Entonces, en la medida que estás invertido, comprometido, dependiendo de esa tercera fresa, ¿verdad? En esa medida hay miedo que se caiga. En la medida que toda tu energía está, ¿verdad?, invertida en que esa persona te quiera y te acepte, también hay miedo que no te va a querer y no te va a aceptar. En la medida que quieres ganar ese título, ese premio, en esa medida tienes miedo que no va a suceder. Entonces, eso no quiere decir que tenemos que cruzarnos los brazos y ser una piedra, ser pasivos y dejar que las cosas pasen. No, tenemos que hacer lo mejor posible en este mundo a todo nivel, ¿verdad? Y hay una manera de desarrollar una ambición sana en donde queremos mejorar las condiciones nuestras y los demás, pero sin esa expectativa irrealista que apuesta nuestra felicidad, posterga nuestra felicidad, asocia, crea una dependencia con un suceso en el futuro que está fuera de nuestro control. ¿Captan esa idea? Ese es el mensaje de esta tercera línea. Si sigues esperando que samsara te va a dar buenos resultados, ¿verdad?, entonces solo vas a encontrar malestar, sufrimiento, paranoias. Entonces, una manera de comprender este segundo nivel más profundo de la renuncia, del estado espiritual, de la aspiración espiritual, es comprender nuestra existencia en sí, que conlleva sufrimiento, 3 niveles de sufrimiento. Y el que acabamos de leer, de todo ese contexto, para regresar a esta frase, el que acabamos de leer explica el primer nivel, el más burdo, el que ya conocemos, que es el sufrimiento del dolor, que es la experiencia, ¿verdad?, de los problemas que ha generado nuestro karma en el mundo. Enfermas de salud, problemas
con un socio en un negocio que te hace trampa y se aprovecha de ti. O sea, problemas en la vida que enfrentamos y conocemos muy bien. Ahora pasamos a los dos niveles de malestar, de dukkha, más delicados, que es el malestar asociado con el cambio, que de alguna manera lo tocamos reflexionando sobre la impermanencia, y el último, el más delicado, que es el malestar asociado con la existencia condicionada. Quiere decir con no ser un ser iluminado, básicamente. Muy bien. Cuando contemplamos el sufrimiento del cambio, vemos el paso de los seres, de los reinos divinos a los reinos inferiores, a Shakya renacido como un ser común, el sol y la luna oscureciéndose, el emperador universal renacido como un esclavo. Creerlo depende de la palabra de Buda, porque la gente ordinaria no tiene la habilidad de lograr las realizaciones. Esta traducción no es muy buena. Quiere decir que creer que el sol se va a extinguir algún día requiere la visión del Buda. Hace 2600 años. Hoy en día todo el mundo educado en la ciencia sabe que, ¿verdad?, todos los sistemas solares tienen un sol como eje y eso tiene un ciclo, un proceso, una vida. Antiguamente no era así, ¿verdad? Intuitivamente todo el mundo pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Y la Luna y el Sol giraban eternamente alrededor de eso. Entonces, observa por ti mismo los cambios de las personas que conoces. Hay personas ricas que se vuelven pobres, las poderosas se vuelven débiles, donde hay muchas personas juntas, finalmente solo queda una, y así hasta exceder los límites de la imaginación. Cuando contemplamos el sufrimiento de la naturaleza de todos los fenómenos condicionados, vemos que las actividades no tienen fin, que el sufrimiento existe entre muchos y entre pocos, y que el sufrimiento existe entre ricos y entre pobres. Las vidas humanas se agotan en preparativos y todos mueren haciendo preparativos. Los preparativos no terminan ni en el momento de la muerte, y cuando empezamos los preparativos para la próxima vida. Quienes están apegados a este mundo de existencia, que es una pila de sufrimiento, son miserables desgraciados. Muy bien. Entonces, ¿por dónde empezar? El malestar del sufrimiento lo tenemos bastante claro por lo que vimos hace un poquito, ¿verdad? Es un problema particularmente humano. Hay muchas especies más rudimentarias en donde se relacionan con la realidad de forma más directa, a través de los sentidos, ¿verdad?, sensoriales. Pero nosotros y otras especies un poco más sofisticadas crean modelos y cristaliza esos modelos y sufre cuando se rompen, ¿verdad? Y eso lo conocemos. Entonces todo está en movimiento y es bueno recordarlo, que incluso personajes muy poderosos, hay líderes políticos que acaban en la cárcel, ¿verdad? Y hay personas muy ricas que acaban siendo pobres y pobres que acaban siendo ricos. Todas las posibilidades. Ahora vamos al tema un poco delicado, que es el sufrimiento, aquí en esta traducción, de los fenómenos condicionados. Otra traducción es el malestar que permea todo lo condicionado, queriendo decir todo lo que no es iluminado. Y este es el más difícil de detectar porque es lo único que conocemos. Es como tratar de explicarle a un pez que el agua está mojada, ¿verdad? No te hace caso. No tiene referencia, ¿verdad? Entonces, lo único que conocemos, desde que nos recordamos en esta vida de nacer, hay un sufrimiento de fondo. Algunas personas pueden vislumbrarlo, algunas personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, ¿verdad?, por un minuto o dos,
hay una muerte clínica para el corazón, para los pulmones, y muchos reportan tener una experiencia que se acercan a una luz, a un túnel, y algunos reciben un mensaje: no es tu tiempo, tienes que regresar. Y muchos no quieren regresar, no quieren regresar. Sí, porque el hecho de estar encarnado es un peso. El mío es 70 kilos de peso. O sea, el hecho de estar aquí sentados, aparentemente cómodos, sin hacer nada, estamos con esfuerzo respirando, cargando estos huesos, esta carne, ¿verdad? Y lidiando con cierta incertidumbre, ¿verdad? Nuestra percepción dualista. Entonces, podemos verlo a través de síntomas, pero no directamente, porque es algo tan cercano, dicen los maestros, más cercano que nuestros propios ojos. Uno de los síntomas es actividad sin cesar. Cuando estás quietito, intentando meditar, algunas veces aparece un poco de miedo. Y cuando empezamos a pensar, nos da tranquilidad. ¿Por qué? Porque si hay pensamientos, hay un pensador. Yo estoy aquí, ¿verdad? Entonces, una manera de medir nuestro desarrollo espiritual es que surge cuando estamos solos. Luces apagadas, solitos, quietud, silencio. ¿Cuánto tiempo tomamos en torturarnos, ¿verdad? En decir cosas dañinas y horribles? Pero vamos a descubrir que surge aburrimiento, agobio. ¿De dónde viene esa sensación de aburrimiento? O esto es más fácil de entender, una sensación de soledad. El hecho de que estás solo por un tiempo no quiere decir necesariamente soy miserable, nadie me quiere, soledad, ¿verdad? Pero surge en nosotros esa sensación, ¿verdad?, de soledad. ¿Verdad? Eso es un síntoma de este tercer nivel sutil de sufrimiento, como el aburrimiento, el agobio, esta sensación de vacío existencial que tenemos que llenarlo con experiencias y placeres. Entonces, esto nos está tratando de indicar, y si lo reflexionamos, lo podemos comprender mejor, que si estamos limitados, si estamos, como diríamos, interrumpidos, molestados por patrones conductuales, por estados emocionales involuntarios, por el egocentrismo, ese nerviosismo del ego, y por la ignorancia, esta incertidumbre de no saber con confianza quiénes somos y nuestra relación con el universo, entonces, en esa condición, envueltos en estos 4 velos, hay malestar. Nuestra existencia es insatisfactoria. Entonces, desde esta perspectiva, no nos falta felicidad, nos sobra sufrimiento. Y esa distinción es importante. No nos falta felicidad, nos sobra sufrimiento. Nuestra mente pristina, nuestro estado natural, está bien, coincide con la realidad. Es paz, armonía, un estado infinito, pero está superimpuesto, ¿verdad? Está envuelto, distorsionado por estos 4 velos. Y eso crea la ilusión de escasez, de pobreza, de soledad, de aburrimiento. Pero es una ilusión que proyecta el ego, es la sombra del ego. Y nosotros tratamos de pelear con esa sombra. Y la lucha con esa sombra es esperanza y miedo. ¿Captan ese mensaje? Entonces,
a este segundo nivel de renuncia, desarrollamos una comprensión más profunda de lo que es la espiritualidad. Le damos nombres mágicos, sagrado, divino. Pero los grandes yogis dicen, es lo más ordinario que pueda haber. Lo más común y corriente que pueda haber es el estado puro de tu mente. Todo lo demás es agregado, es artificio, ¿verdad? Pero hoy en día, por vivir en artificio, cuando hablamos del amor, la compasión, la sabiduría, la paciencia perfecta, eso es divino, eso es de otro universo, de otra galaxia, de otra dimensión. Pero los grandes yogis que tienen acceso voluntario dicen, es ridículo usar la palabra sagrado y divino, eso es ordinario, eso es común y corriente, eso es natural, eso es lo que debe ser. No te conformes con menos de eso. ¿Captan esa idea? Entonces, esta segunda línea, mientras encontráis algunos candidatos, concluye en la página número 6. Leemos esta conclusión en... hasta este punto se han mostrado directamente las limitaciones del mundo de la existencia, de samsara, de los 6 reinos. E indirectamente se ha indicado que acciones se deben adoptar y rechazar de acuerdo a la ley del karma. Entonces, en esta segunda línea se introducen las 2 segundas contemplaciones. Las limitaciones o defectos de samsara, la existencia mundana, egoica, y la ley de karma, que podemos desarrollar en la próxima sesión. Hablando sobre la reencarnación perfecta del humano, siempre he tenido la duda del renacimiento y quisiera que usted nos aclare cómo se produce el renacimiento en la filosofía budista y cómo es que los arahats solamente renacen una vez y luego los iluminados ya no renacen. Gracias, venerable Lama. Muy bien, muchas gracias. Sí, si exploramos profundamente el karma, eso nos lleva naturalmente a la conclusión que existe renacimientos, porque la materia se descompone, pero una acción mental tiene que necesariamente producir otro instante de existencia mental. Entonces, aunque dejemos de operar, de funcionar a nivel físico en nuestro cuerpo, la conciencia continúa. La mejor manera de explicar la existencia, cómo renacemos, es a través de los 12 eslabones de la interdependencia. Entonces ahí explica una secuencia de 12 causas que producen. Para simplificar, es karma, es la necesidad de existir. Entonces, cuando morimos físicamente, no solo perdemos el cuerpo, perdemos todo lo que está almacenado a nivel conceptual. Y lo que pasa es la versión más simple de nuestra mente, que tiene a la vez sus tendencias habituales. Entonces, el eje de esa mente es el ego que no queremos soltar. Ego tiene tantas definiciones, ¿verdad? Aquí no estamos hablando del ego freudiano, junguiano, es el ego budista, que quiere decir la cosificación, cristalización del aspecto subjetivo. Queremos decir que creemos que hay algo independiente del cuerpo, independiente de la mente, de la percepción, de la conciencia, de los procesos mentales, que existe, que es dueño, ¿verdad?, de esos componentes, ¿verdad?
Y eso persiste. Y eso es lo que proyecta una próxima existencia. Arhat es un estado superior que quiere decir que vencemos a nosotros mismos, superamos ese ego, esa ignorancia fundamental. Y una vez que eliminamos el ego, ya no hay egocentrismo, ya no hay estados aflictivos y por lo tanto ya no hay karma, ya no actuamos de forma negativa en contra de la realidad. Por lo tanto, ya no hay consecuencias, ya no hay renacimiento. Y uno dice, pero eso es malo. Yo quiero vivir. Pero aquí estamos hablando de una vida ordinaria, una vida samsárica. Hay una vida superior, una vida iluminada, en donde tenemos la completa libertad de incorporarnos en diferentes mundos, en diferentes especies, para contribuir, para iluminar. No estamos obligados, no estamos forzados, no estamos condicionados a ser, ¿verdad?, por el karma y nuestras acciones previas. Entonces, un maestro me dijo, si supiéramos con mucha precisión lo que es la iluminación, nadie quiere iluminarse. Porque es algo tan sublime que en nuestro estado burdo hoy en día nos cuesta apreciar. Nos cuesta apreciar tanta libertad, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a ser esclavos que nos da miedo ser libres. ¿Captan esa idea? Hay cierta seguridad en vivir en una cárcel. Sabes los horarios, ¿verdad? Sabes tu celda, los límites, ¿verdad? Es horrible, pero por lo menos es predecible, ¿verdad? Es muy curioso. Entonces, vamos a aprovechar esta analogía de la cárcel para comprender estas dos líneas. Entonces, nosotros estamos en cautiverio, estamos en una prisión, ¿verdad? Estamos tan, ¿cómo diríamos?, aplastados, que no cuestionamos nuestro cautiverio, ¿no? Entonces, en el día a día, intentamos sobrevivir en la cárcel, ¿verdad? Estamos en bloque A, de repente tenemos una hora de ejercicio en el patio y empezamos a competir, a hacer un partido de fútbol con los de bloque D, y el que gane esta competencia va a tener una nueva camiseta, ¿no? Entonces, un amigo viene a visitarte en la cárcel, ¿verdad? La Marinchen te toca el timbre, te viene a visitar en la cárcel. Ven, vamos a viajar. No, ahora es imposible, hay algo muy importante aquí. Estamos compitiendo con bloque B, estamos a punto de ganar una nueva camiseta, ¿verdad? El que gane esa nueva camiseta tiene la posibilidad de estar 5 minutos más en el patio. ¡Wow! ¡Qué excelente! Perdona la molestia. Entonces, nosotros estamos buscando cómo decorar nuestra celda, cómo hacerla más alegre, y nos fascinan los juegos, las diversiones, las competencias dentro de esta cárcel. Pero aunque ganes en la cárcel, sigues perdiendo. Estás aún en prisión, limitado. Y si alguien nace en la cárcel, ¿verdad? Si tú eres un delincuente y tienes una condena de 10 años, es una cosa. Pero imagínate que tu madre estaba en la cárcel, embarazada, y tú naciste en la cárcel. Te criaste en la cárcel. Y cometiste un crimen cuando eras joven y te quedaste en la cárcel. Pasaste de la cárcel de mujeres a la de hombres. O seguiste en la de mujeres si eres una niña.
Entonces, no conoces nada que no sea la cárcel. Tu madre estuvo en la cárcel, naciste en la cárcel, te has crecido en la cárcel, has aprendido a leer en la cárcel. Todo lo que sabes es la cárcel. Entonces, si alguien te ofrece completa libertad, te da miedo. Mira, aquí lo tengo todo, conozco las reglas, me dan de comer 3 veces al día, tengo un techo, ¿verdad? Eso es suficiente. ¿Para qué quiero más? ¿Verdad? Entonces, nos cuesta valorarlo, nos cuesta apreciar la posibilidad de ser plenamente libres. Nos da miedo asumir tanta responsabilidad para nosotros. Entonces, un arhat, hay 4 posibilidades, 4 niveles. En un estado le queda una vida, en otro estado ya no le queda ninguna vida, en otro estado ya no tiene que renacer. Un bodhisattva es dentro del camino del Mahayana, cuando logra el primer nivel de iluminación, el primer bhumi, ya no tiene que renacer. Ha visto por primera vez directamente la verdad última, por lo tanto ha neutralizado el ego personal, ya no tiene karma personal, está completamente libre, ya no tiene que renacer, pero elige, como creemos que su santidad el Dalai Lama es un bodhisattva, que elige a propósito venir a este planeta y ayudar, contribuir a los demás.